de censura. Y otro, no puede disolver el Congreso. Otro, claro, en el estado de alarma, excepción o sitio, indudablemente. Ahora que estamos en estado de alarma o excepción o sitio, que todavía es más grave, imaginarse ahora, con la que tenemos encima, que se disuelvan las cámaras y tenga que haber unas nuevas elecciones, disolverse las cámaras, que nos quedamos sin gobierno. Entonces, si el país está en un momento crítico, pues lo que haría falta también es que se pudieran disolver. Entonces, esos son los motivos que protege la Constitución para que no haya disolución. Y las cuestiones comunes que decimos, que las reuniones sin convocatoria, bueno, son también de chorra, que no nos podemos reunir. El gobierno, o sea, las Cortes Generales no se pueden reunir si no se ha convocado reglamentariamente. Eso es para evitar que un grupo de amigos que son del mismo partido, por ejemplo, tenemos mayoría. Resulta que estamos en el PSOE, no es el caso porque no tenemos mayoría, no tienen mayoría. El Partido Socialista tiene mayoría. Imaginarse que tiene, yo qué sé, hay 200 diputados que son socialistas y se reúnen en una de las fiestas suyas de partido. Y dice, ¡hala! Pues ya que somos 200, que somos más de la mitad, vamos a aprovechar para aprobar algo, una ley. Pues si aprovechan para aprobar una ley, no lo pueden hacer, porque no están reunidos de forma, no ha sido convocado de forma reglamentaria esa reunión. Entonces, para evitar eso también, pues se dice que las reuniones que haya sin convocatoria reglamentaria, pues no son válidas. Previamente tiene que haber su convocatoria, decir cuál es el orden del día que se va a tratar y así. Y también lo dijimos, creo, que las sesiones conjuntas, cuando se reúnen las dos, Congreso y Senado conjuntos, tiene que presidirlo el presidente del Congreso. Y sería también en la sala que está en el Congreso. Y se rigen por el reglamento de las Cortes Generales. Que si no hubiera, porque creo que todavía no hay reglamento de las Cortes Generales, de momento hay un reglamento del Congreso y otro del Senado, pero de las Cortes Generales no existe todavía ese reglamento. Pues si el reglamento de las Cortes Generales no existiera, entonces se rigen por el del Congreso. Y ya si acabamos lo que es capítulo primero. Nos metemos en el capítulo segundo. El capítulo segundo, no sé si estáis muy saturados, pero tenemos que esforzarnos un poquito más. Capítulo segundo lo vimos la semana pasada, voy a intentar resumir un poquito más. Era la elaboración de las leyes. Decíamos que las leyes, la potestad legislativa la tenía las Cortes Generales, pero no era una cosa exclusiva. También pueden elaborar leyes las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, serían leyes autonómicas, y también hay algunas ocasiones en las que el gobierno puede dictar normas que tienen la misma fuerza que una ley. Eso se llama decreto legislativo y decreto ley. Pero lo que es realmente la potestad legislativa decimos que la tienen las Cortes Generales, que es elaborar leyes, las leyes con las que después nos regimos los ciudadanos normales, ¿no? Entonces, capítulo 2, ¿cómo estamos? Hablando de las leyes, había una pirámide que ya en algunos de los esquemas la vi un día, la jerarquía de las normas, teníamos que la Constitución estaba en la cabeza. Bueno, algunos legisladores creen que por encima de la Constitución están los tratados internacionales, unos lo ponen como que están por encima y otros como que son cosas independientes. Pero vamos, nosotros partimos de la Constitución para abajo y ahí no tenemos polémica. Tenemos la Constitución en la cabeza, por debajo están todas las leyes, tienen la misma categoría, leyes orgánicas, leyes ordinarias, leyes de base, leyes marco, leyes, muchos tipos de leyes vemos. En esa misma categoría están también todo lo que tenga la palabra ley, decreto ley y decreto legislativo. Todo está en la misma línea, todo es ley. Está la Constitución, debajo están las leyes y debajo de las leyes están los reglamentos. Decretos, reglamentos, decretos, pueden ser resoluciones, ya ahí sí tienen una jerarquía también. Dentro de los reglamentos hay jerarquía, están los reales decretos, los decretos a secas, ¿vale? Resoluciones que ya son de la administración, pero están todos dentro de la parte de los reglamentos. Entonces, las leyes orgánicas parece que es más importante. Sí, son más importantes porque tratan temas importantes. Y para conseguir aprobar una ley orgánica, pues necesitamos una mayoría especial, que es mayoría absoluta en el Congreso. En el Senado, mayoría simple. En el Congreso se exige mayoría absoluta. Y van a tratar de unos temas específicos, como aquí nos viene. Los temas que van a tratar las leyes orgánicas son de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Artículo del 15 al 29. Estos derechos fundamentales y libertades públicas es la sección primera
del capítulo segundo del título primero. Es Capicúo, sesión primera, capítulo segundo, título primero. Y son súper importantes, son los derechos que tenemos los ciudadanos, son los más importantes, los derechos fundamentales. Después tenemos otra serie de derechos que están en la sesión segunda, que ya es el artículo 30, el 31, el 32. Son derechos también y deberes, pero no son fundamentales. Entonces, tan solo los derechos fundamentales del 15 al 29 son los que van por ley orgánica. Después, también se aprueban por ley orgánica los estatutos de autonomía. Bueno, los estatutos de autonomía no es una cosa que estén continuamente aprobándose, se aprobaron ya todos. Tenemos los estatutos de autonomía, el nuestro de la comunidad autónoma, el estatuto de aquí, nuestro autonómico de Andalucía, el de la Junta de Andalucía, y el de cada autonomía tiene el suyo. Pues cuando se aprobaron esos estatutos fue por ley orgánica. Si hubiera que reformarlo, ley orgánica. La ley de régimen electoral general también es una ley orgánica. Esa es la que estamos hartos de hablar en el tema este. Es la LORES, la ley orgánica, la que hemos dicho, LORES, que es del 19 de junio del 85. Vale, pues esta es la LORES, que es tan famosa, que la hemos nombrado tanto. Cuando empieza por LO es porque es ley orgánica de régimen electoral general. También se aprueba por ley orgánica. Y después dice las demás previstas en la Constitución, porque la Constitución va diciéndote que se aprueba por ley orgánica. Por ejemplo, cuando miramos el artículo 8, que trata de las Fuerzas Armadas, al final dice, se regularán por ley orgánica, ¿vale? Las Fuerzas Armadas. Las abdicaciones y renuncia del príncipe heredero, no, de los reyes, del rey y la reina, se hará por ley orgánica. La Constitución te va señalando qué se hace por ley orgánica. Entonces, yo diría, ya que estamos ahora empezando, cada vez que salga una ley orgánica, apuntarla en una hojita aparte y hacemos un listado de ley orgánica. No son tantas, o sea, son muchas, pero no tantas. Es un listado, están limitadas. Entonces, hemos visto ya la ley orgánica de régimen electoral general y vamos a ver muchas más. Lo que tiene, eso, que es mayoría absoluta del Congreso y en una votación final a su totalidad. Ahora, como decíamos, las Cortes Generales son las que tienen la potestad legislativa, ¿vale? Que es la potestad de hacer leyes. Lo pongo aquí como recordatorio. Pero el gobierno también, o sea, lo típico del gobierno, lo ordinario suyo es la potestad reglamentaria, que es hacer reglamento, que es decreto, reglamentos en general. Eso es la potestad del gobierno. Pero pongo aquí abajo que en ocasiones el gobierno puede hacer también normas con fuerza de ley. Y esto se refiere a esto, decreto ley y decreto legislativo. Cuando veáis decreto ley, decreto legislativo, eso proviene del gobierno. Tiene fuerza de ley, tiene el mismo valor que una ley orgánica. El mismo. La única diferencia es que la ley orgánica trata unos temas específicos que nunca va a tratar un decreto ley. Un decreto ley nunca va a entrar a regular algo que tenga que ver con un derecho fundamental. Nunca. Y nunca va a tratar el régimen electoral, nunca va a tratar. Los temas van a ser diferentes, pero va a tener la misma fuerza. Es una ley. Vale, pero la hace el gobierno. Pasamos ya a ver cómo es cómo puede hacer el gobierno esas dos cosas. Porque, claro, puede hacer decreto ley y puede hacer decreto legislativo. Pero como eso es una potestad, realmente la potestad la tienen las Cortes Generales, pues las Cortes Generales es la que se lo va a tener que decir cómo hacerlo. Entonces, nos dice, leyendo la Constitución lo podemos detallar más, pero nos dice que las Cortes Generales pueden delegar en el gobierno la potestad de hacer normas con rango de ley. Lo que habíamos dicho aquí. Esta potestad tiene que delegarla las Cortes Generales. ¿Y cómo tiene que ser esa delegación? Pues tiene que ser de forma expresa, o sea, que tiene que venir por escrito además, tiene que ser de forma expresa, sobre una materia concreta y con una fijación de plazo. Tiene que decirse a las Cortes Generales, mirad, podéis hacer una ley o un decreto, podéis hacer un decreto legislativo acerca de la educación de los perros. De la educación de los perros. Y esa es la materia concreta. Se lo está diciendo de forma expresa y además se lo va a hacer por escrito. Y tenéis un año para hacerlo. Pero estas tres cosas tienen que hacerse así. Ahora, ¿cómo lo hace para hacer ese decreto legislativo? Pues mirad, puede hacerlo. Ese decreto legislativo puede ser, un decreto legislativo puede ser sobre varias materias que ya existan y se refunden todas, como es el ejemplo del Estatuto del Trabajador o el Estatuto del Empleado Público. Esos son decretos legislativos que eran distintas materias que había, pues yo qué sé, que había ya por lo menos 50 normativas diferentes
sobre el Estatuto del Empleado Público. Había un decreto pequeñito para saber cuándo eran las vacaciones. Había una ley del 64 que todavía estaba en vigor, algunas cosas, porque la mayoría habían sido ya modificadas por la ley 84, que había sido posterior y había anulado algunas. Otras quedaban, bueno, yo qué sé, había una serie de materias por ahí que estaban todas dispersas y todas eran para regular el Estatuto del Empleado Público, o sea, los funcionarios, para saber cuántas vacaciones tienen, cuál es el régimen disciplinario, todo lo que recoge hoy en día lo que es el Estatuto del Empleado Público. Entonces, pues todo eso se ha hecho ahora un solo texto, un texto refundido. Toda esa materia se ha recogido y eso lo ha hecho el gobierno. Lo ha hecho el gobierno porque se le ha autorizado las Cortes Generales mediante, ¿qué? Mediante una ley ordinaria, porque para hacer textos refundidos, las Cortes Generales lo permiten, lo delegan mediante una ley ordinaria. O sea, hacen una ley ordinaria donde se dice, gobierno, podéis hacer, vamos, estoy hablando en plan patato, pero a ver, los miembros del gobierno pueden hacer un texto refundido sobre, o sea, pueden refundir todo lo que hay en materia de el Estatuto del Empleado Público, con su plazo para hacerlo, con su, lo que hemos dicho, de forma expresa, con su plazo fijado y todo. Y eso lo hacen a través de una ley ordinaria. Esta ley ordinaria la aprueban las Cortes Generales y es lo que faculta al gobierno para que pueda hacer su texto refundido. De hecho, si por curiosidad lo vais a estudiar también, el texto refundido del empleado público, el estatuto, el TREBE, el EBE le llaman el TREBE, texto refundido del empleado, el estatuto básico del empleado público. Pues si lo miráis, el principio, el encabezado, vais a ver cómo es y cómo la ley ordinaria que la autoriza, ¿vale? Eso se ve después cuando lo estáis estudiando. Y también... María José, una pregunta. Sí, sí, Cristina. ¿Qué diferencia hay entre leyes ordinarias y ley orgánica? Vale, bueno, leyes son todas. Leyes son todas. Leyes son una ley ordinaria, una ley orgánica, un decreto ley, un decreto legislativo, todos tienen fuerza de ley. Son leyes, sin más. Ahora, diferencia, como decíamos, pues diferencia que una ley orgánica no es que esté por encima ni está por debajo, porque al ser ley y tener fuerza de ley están todas en la misma altura. Todas tienen valor de ley. Diferencia que las leyes orgánicas, como vimos aquí, tratan unas materias que solo exclusivamente las pueden hacer por ley orgánica, que son los derechos fundamentales, los estatutos de autonomía, la ley de régimen electoral y las que la Constitución dice, por ejemplo, la regulación del Tribunal Constitucional, la regulación del Defensor del Pueblo, esas que van saliendo que la Constitución te está diciendo, esto se aprobará por ley orgánica. Vale, pues eso es una ley orgánica. ¿Y qué pasa? Que la ley orgánica, para aprobarla, necesita mayoría absoluta del Congreso. Una ley ordinaria no necesita mayoría absoluta, necesita mayoría simple en el Congreso y en el Senado. La ley orgánica necesita mayoría absoluta del Congreso y simple del Senado. Entonces, respecto a la ley ordinaria, una ley orgánica, la diferencia es esa. Todas las leyes que hagan las Cortes Generales que no traten estas materias van a ser leyes ordinarias. Si las elaboran las Cortes Generales, se van a llamar ley a seca. Ley de, no sé, una ley ordinaria. Esas son las que hacen las Cortes Generales. Ahora, hemos dicho que también el gobierno puede hacer, aunque lo del gobierno, lo suyo es hacer reglamentos, decretos ordinarios, reglamentos normales, o decretos normales, un real decreto que lo aprueba el rey, que lo firma el rey. Aunque eso sea lo del gobierno, la potestad reglamentaria, pero también hay ocasiones en las que el gobierno puede hacer una norma con fuerza de ley, como son los decretos legislativos y los decretos ley. Entonces, decimos que puede hacerlo, pero viene de las Cortes Generales. Las Cortes Generales son las que tienen que autorizar para hacer decretos legislativos. Y son los dos casos que estamos viendo ahora, Cristina. La ley base, lo que tú dices, ¿hay más tipos de leyes? Claro que sí. Están las leyes orgánicas y la ley ordinaria normal. Ahora, está también la ley base. ¿La ley base qué es? Una ley de base. Pues es donde te marca las bases para que después el gobierno pueda hacer un texto articulado. Es lo que vamos a ver ahora. Es otro tipo de ley. La ley base y la ley ordinaria son de las Cortes Generales. Estas dos las hacen las Cortes Generales.
Todo lo que sea ley solo lo hacen las Cortes Generales, la elaboran las Cortes Generales. Lo único que hace el gobierno es decreto legislativo y decreto ley. Ahora, mediante una ley ordinaria, lo que íbamos era que permitía al gobierno hacer textos refundidos, como era el Estatuto del Empleado Público. Una ley ordinaria... Entonces, la ley ordinaria tiene que ser aprobada por las Cortes Generales y por mayoría simple. Sí, perfecto. Perfecto. Pero una ley ordinaria, a ver, una ley ordinaria no solo es la que permite hacer textos refundidos al gobierno. Una ley ordinaria es... Todas las leyes son leyes ordinarias. La ley de presupuestos generales del Estado es una ley ordinaria. Todas las leyes son, si no son orgánicas, son ordinarias. A no ser que sea algo ya más concreto, como por ejemplo, una ley de base, ¿vale? Una ley de base es una ley de base que sirve solo para autorizar al gobierno a hacer un texto articulado. Ya es una cosa concreta. También hemos escuchado por ahí hablar, por ejemplo, una ley marco. Una ley marco también es una ley que lo que hace es que permite lo que hace las transferencias de las comunidades autónomas. Lo que va a hacer la ley marco es permitir a las comunidades autónomas a transferirse. O sea, las competencias cuando se transfieren del Estado a las comunidades autónomas se hace con una ley marco. Establecen el marco donde después las comunidades autónomas van a poder legislar. Pero son ya nombres que se le dan a las leyes. Pero realmente son todas leyes. Ya no hay que señalar ninguna más. Ley base, ley ordinaria, que es cuando no es una ley de las anteriores. Todos son leyes ordinarias, eso lo dice la palabra. Una ley que no tiene nada especial, que no es una ley de base, que no es una ley de marco, que no es una ley orgánica. Pues son leyes. Y los otros tipos de leyes, los decretos legislativos y los decretos ley, que los hace el gobierno, que tienen la misma fuerza de ley. Entonces, a ver, continúo. Para que el gobierno pueda hacer un texto refundido, previamente las Cortes Generales tienen que hacer una ley ordinaria, donde recojan una ley ordinaria que puede ser pequeñita, porque lo único que tiene que recoger es cómo el gobierno tiene que hacer su ley. ¿Cómo tiene que hacer decreto legislativo el gobierno? Lo que va a recoger. El tiempo que tiene que hacer, lo que dice aquí. El tiempo que tiene que para ejecutarlo, la materia que va a tratar. Y bueno, a lo mejor también le puede decir, no puede contradecir no sé qué, no puede salirse. Fija un poco la estructura para que después el gobierno pueda hacerlo. Eso lo hace mediante una ley ordinaria. Y ahora, también el gobierno puede hacer un texto articulado, que es un texto nuevo. No como el Estatuto del Empleado Público, sino que el Estatuto del Empleado Público es refundir varios textos que ya existen. No. Ahora puede hacer uno nuevo. Y uno nuevo, pues un texto articulado normal. Un texto articulado que se llama un decreto legislativo. Pues un decreto legislativo sobre otra materia. Vale, pues lo mismo, lo único que ahí no lo hace con una ley ordinaria, ahí lo autoriza con una ley de base. Es que no hay mucho más donde hurgar. O sea, cuando el gobierno quiera hacer un texto articulado, se lo tiene que permitir las Cortes Generales mediante una ley base. Ya está. Si quiere hacer un texto refundido, que es refundir varios textos, entonces se lo tiene que permitir las Cortes Generales mediante una ley ordinaria. No hay otra cosa más para... Y además son los dos tipos de preguntas que hay. No sé si está un poquito claro. Es que no hay mucho. Después vosotros lo único que vais a ver es eso. Vais a ver decreto legislativo y el nombre detrás. Decreto legislativo, buscamos en internet decretos legislativos, nos van a aparecer varios. Pues irse al principio de los decretos legislativos, veréis, como siempre son autorizaciones de las Cortes Generales. Si son textos refundidos, se lo han tenido que autorizar con una ley orgánica y si es un texto articulado, con una ley de base. No hay más. Eso son los legislativos, los decretos legislativos, que tienen fuerza de ley, por eso llevan su palabra. Y ahora, los decretos ley, un decreto ley, sin más. Un decreto ley es diferente. Un decreto ley lo hace el gobierno porque tiene urgencia, porque es algo urgente que sucede. Sucede algo urgente, la tramitación de una ley es algo muy lento, que lo hacen las Cortes Generales, se va al Congreso. Fijarse, ¿cuánto tiempo llevamos con los presupuestos? Bueno, los presupuestos es algo especial, pero bueno, igual todas las leyes, que todas son lentas, vaya. Los presupuestos, se empieza, ahora las enmiendas, ahora vuelve al Senado, ahora se vuelven a hacer las enmiendas. Es un proceso lento. Un decreto ley es algo rápido, urgente. De hecho, el gobierno puede hacer un decreto ley, pero con algunos motivos, con algunos requisitos, no porque le da la gana. Tiene que ser por extrema y urgente necesidad, con esas dos palabras, extrema y urgente necesidad.
inmediatamente, una vez que ha hecho el decreto, hace el decreto, pum, pues inmediatamente se tiene que someter al debate al Congreso, ¿vale? Sobre su totalidad. Todo hace un decreto ley, un tema que es urgente, yo qué sé, hay una plaga de mosquitos y necesita pues algo para que los ciudadanos se protejan, lo mismo en vez de mascarillas, esta vez nos ponen que salgamos con unos Vulcan o yo qué sé, y eso lo hace el gobierno. Lo cree conveniente y dice, una cosa urgente, tenemos que legislar. Hace un decreto ley. Ese decreto ley lo tiene que someter inmediatamente a votación del Congreso, ¿vale? Y el Congreso tiene un plazo de 30 días. En esos 30 días siguientes, el Congreso lo tiene o que convalidar y decir, pues vale, muy bien, porque el gobierno ha tomado una medida que es necesaria. Ha hecho un decreto que es necesario. Lo convalida y ese decreto ley ya es parte de la legislación. Está dentro de esa segunda jerarquía que dijimos, la Constitución y las leyes. Está ahí. Es una ley más por la que tenemos que regularnos. Lo convalida o no lo convalida, porque resulta que el Congreso cree que eso es una chorrada como un piano, que la ha hecho, se ha saltado todo lo que le da la gana y no. Lo deroga. Pues entonces lo deroga y fuera. El decreto ley no vale más. Ahí se acabó. Murió y terminó. ¿Vale? Eso es un decreto ley. Es extrema y urgente necesidad, algo que surge de imprevisto, porque si no se tramita por una ley, que para eso la competencia es de las Cortes Generales. Tiene que ser extrema y urgente necesidad. Si es eso, lo puede hacer. Pero tal como lo hace, inmediatamente tiene que someterlo al debate y a la votación del Congreso, que además lo mismo, es sobre la palabra, es sobre todo, es sobre la totalidad. Ahora, también tiene el decreto ley otra cosita aquí, una coletilla, que no puede afectar a unas cosas importantes también. Son diferentes, tenemos que memorizarlas. Estas porque fijarse que tampoco la ley orgánica, teníamos unas materias las que no podían... Uy, la ley orgánica. Se me ha ido, no es la ley orgánica, ¿eh? Había algo que no podía afectar a unas materias. ¿Qué eran? Que se me ha ido. Eso, perdón. La delegación. No. Estoy en lo mismo. Se me ha ido la olla, no me hagáis caso. Aquí. El decreto ley no puede afectar a lo que tenemos aquí, lo memorizamos, a las instituciones básicas del Estado, no puede cambiar lo que son las instituciones. Ahora, por ejemplo, lo que estaban hablando es algo, estaban ahí tocando, no estáis ahí con que los miembros del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? El Consejo General del Poder Judicial, no estáis escuchando la noticia que lleva ya 2 años que está caducado. Hay que renovarlo. Son los mismos que estaban cuando estaba el Partido Popular y son los mismos que, bueno, que estaban implicados en los temas estos de corrupción que tenían ahí al Partido Popular. Son los mismos. Y se tenían que haber renovado hace ya 2 años, no se renuevan. Y Europa, por encima de Bruselas, nos está dando leña con que qué hacemos con un consejo que está ya más viejo que qué. Y por otra parte, no llegan a acuerdos. Porque claro, como son los mismos que estaban en el tema de cuando estuvieron, no que estuvieran implicados, no que los jueces estuvieran implicados, no me he expresado bien, que son los mismos que estuvieron juzgando los casos de corrupción que estaban con el Partido Popular. Entonces, claro, como que el Partido Popular fueron los que le dieron, porque veremos cuando lleguemos al Consejo General del Poder Judicial que 2 miembros los propone el gobierno, las Cortes proponen, el Congreso proponen a 4, el Senado a otro, o sea, son propuestos por las personas que están. En el caso, cuando estaba el Partido Popular en el poder, ¿qué pasa? Porque los 4 que propuso el Congreso, los 4 que propuso el Senado, los que propuso el gobierno, eran todos propuestos por el Partido Popular. Ahora, ha cambiado ya el gobierno, ha cambiado todo, ha tenido que renovarse y continúan ahí. Y el Partido Popular, pues, se niega a renovarlo. ¿Y el gobierno qué es lo que está queriendo hacer? Pues está queriendo hacer un decreto ley para renovar a los miembros del Consejo del Poder Judicial. Y eso no se puede hacer, porque realmente te está diciendo que no puede afectar a las instituciones básicas del Estado. No puedes hacer un decreto ley para esto. Ellos están diciendo, lo están apoyando diciendo, es que es un caso de extrema y urgente necesidad. Hombre, es un caso que ya la verdad clama un poco, porque joder, lleva ya 2 años y está ya obsoleto ese consejo. Pero, verá, tan extremo y tan urgente será, pero no puede afectar a las instituciones básicas. Entonces ahí un poco se contradice. Una cosa es la teoría y otra cosa después lo que hacen. ¿Sabéis? Pero que eso es un poco polémica también que hay ahora. Que Europa por un lado, no, como haga un decreto ley, eso va en contra. Pero por otro lado nos está presionando a que se cambie. Y claro, no se puede cambiar si no llegan a un acuerdo. Si el Congreso no se pone de acuerdo. Entonces, no puede afectar a las instituciones básicas ni tampoco al título primero. Esto es lo que quizás yo quisiera decir. Que no confundamos aquí, que no puede afectar al título primero.
Ahí no se habla solo de lo que es la sección primera de los derechos fundamentales. Ahí no puede afectar a nada del título primero. Ni a las comunidades autónomas ni al derecho electoral. Lo que quería decir que estas 4 cositas que he puesto en roja tienen algo que ver con lo que son las leyes orgánicas, que no las confundamos. Que son cosas diferentes que ahora tenemos que clavar codos sobre el esquema para no confundir ni mezclar los conceptos. Bueno, y aquí acabamos, tenemos también lo de la iniciativa legislativa que teníamos en el artículo 81, ¿vale? Que la iniciativa legislativa, decíamos, para elaborar una ley, lo puede hacer, las Cortes Generales son las que elaboran las leyes, pero la iniciativa puede venir de ellos mismos, puede partir del Congreso o del Senado, ¿vale? Pero también, o de la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas, también puede partir del Gobierno. El Gobierno le puede decir al Congreso o al Senado que elaboren una ley, la iniciativa puede partir de ellos, y novedad, que ya no es tan novedad, la Constitución recogió también que también del pueblo. Está la iniciativa popular y tenemos que nos dice la Constitución que 500.000 firmas pueden hacer que se presente una proposición de ley ante la mesa del Congreso, ¿vale? También hay un plazo aquí de recogida. Esto, si queréis, pongo los plazos como curioso. Realmente, si no viene la Constitución, podéis aprenderlo, pero ya mucho más adelante. Yo pongo muchos datos, pero vosotros os ceñís a la Constitución. Y esto para después, para ampliar, que hay un plazo de recogida de firmas que son 9 meses. Se pueden prorrogar por otros 3 meses. Vamos, que en un año tienes que recoger la firma. Que no puedes presentar firmas ahora que recogiste hace 3 años. Pero son como datos curiosos. Vale, y de aquí ya se termina la elaboración de las leyes. Lo que quiero ver como nuevo, y no hemos metido en las 6, pero bueno, para cuando vemos menos, esto la verdad que es muy poquito, que era lo que nos quedaba para hoy, que eran los tratados internacionales. Estáis saturados. No sé si queréis preguntar un poquito y vemos esto en un segundo. ¿Queréis preguntar algo? Estáis un poco harto ya, ¿no? Me ha alargado muchísimo, ¿verdad? ¿Decís algo por hacer un quiscas o qué? Está bueno el repaso, pero ya estoy... En bota. Lo entiendo. Yo estoy igual. Lo entiendo. A ver, he querido hacerlo rapidito, pero al final me enrollo como una persiana. Y como no estamos en clase viéndonos las caras, que me podáis parar, interrumpir, no sé qué, estoy aquí solo hablando, pues... No, pero ha ido muy bien, ha caído muy bien el repaso porque refrescas todo. Refresco. Sí. Vale, pero ahora estáis ya... Claro, pero cuando llega al final ya no podemos más. La semana pasada lo hice al revés. Empecé por la parte nueva de la elaboración de las leyes y después repasamos. Pero bueno, es que ya hemos terminado este tema, por eso verá, le hemos dado caña porque terminamos el tema 3. Lo último, es cortito porque esto lo podía hasta mirar. Los tratados internacionales es una cosa muy simple. ¿Qué es un tratado internacional? Pues a ver, un tratado internacional. Pues lo firma un Estado con una organización internacional. Pues España, pues con la ONU. O un Estado con otro Estado. Son internacionales, acuerdos internacionales, tratados internacionales. Salen de lo que es un país. Vale, bueno, esto se recoge en la Constitución. Es curioso porque es verdad, se recoge en la Constitución en el año 78, que todavía nosotros pues no formamos parte de la Comunidad Europea. Pero la Constitución, como digo, es verdad que fallan muchas cosas, pero está muy bien hecha. Algunas cosas fallaron, la parte de la corona no la cerraron bien, algunas cositas, pero bueno, está hecha con miras a fijarse ya los años que llevamos, del 78 al 2020, más de 40 años. Entonces, tipos de tratados internacionales, lo que nos dice la Constitución, voy a tiro hecho. Hay 3 tipos de tratados gordos y se clasifican en 3 tipos de tratados dependiendo de los requisitos que haga falta para poder celebrar ese tratado. Entonces, hay algunos tratados internacionales que lo que hacen es ceder competencias de la Constitución, o sea, competencias que están en nuestra Constitución se les cede a una organización, a la ONU, por ejemplo, se ceden fuera. Y son competencias nuestras. Cuando se tratan de ese tipo de tratados, esos son los más gordos, los más por encima, los que más requisitos tienen. Entonces, para poder celebrar un tratado de ese tipo, se necesita que se autorice por una ley orgánica. Entonces, las Cortes Generales tienen que reunirse, elaboran una ley orgánica y por medio de esa ley orgánica, pues se está cediendo una competencia que tiene la Constitución a una organización, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que esta competencia, pues igualmente, aunque sea un tratado, esto lo controla exactamente igual, lo controla. Pueden controlarlo o las Cortes Generales o el Gobierno.
el que se cumpla después ese tratado que se ha celebrado. Se celebra un tratado y eso se tiene que cumplir. Tanto las Cortes Generales como el Gobierno, lo digo. Y ¿qué pongo aquí? Y que las resoluciones emanan de los órganos internacionales titulares de las acciones de competencia. Ah, vale, y las resoluciones, exactamente, claro, que no solo el cumplimiento del tratado, sino las resoluciones que después salgan de ahí, porque el tratado se ha firmado, se han cedido las competencias. Ahora, la ONU puede ahora pues, hacer una resolución en base a esa competencia que le hemos... Y eso también es obligatorio cumplirlo en el Estado. Ya es todo lo que salga a raíz de ahí. Vale, pues ese cumplimiento, el control, pues tanto las Cortes Generales como el Gobierno. Si algo no se está cumpliendo dentro de nuestro país, aunque es un tratado internacional, le corresponde a las Cortes Generales y al Gobierno cumplir, velar porque se cumpla eso. Ese es el primero, que es el gordo, que es cuando se ceden competencias. Esos son casos excepcionales y tiene que ser por ley orgánica. Pero después hay otra serie de tratados que no tratan, que no ceden, que son tratados de estos temas. Son cuando tienen carácter político o tienen carácter militar, cosas gordas, carácter político, carácter militar, afecten a la integridad territorial del Estado o a lo mismo a los derechos y deberes fundamentales del título primero. Estamos hablando de la integridad del Estado, esos son temas, vaya, tenemos el Estado como afecta a eso, o a los derechos fundamentales, dos temas gordos, cuestiones políticas o militares. También el dinero ahí afecta un montón, si tiene que ver con las obligaciones financieras para Hacienda, como toque tema monetario, lo mismo. Y también cuando suponga una modificación o una derogación de una ley que ya tengamos nosotros, ¿vale? Pues en esos casos tiene que ser autorización previa de las Cortes Generales. Si son tratados internacionales, que haga falta alguna cosita de esta, una autorización previa. Bien, pues ese es el segundo tipo de tratado. Y el último es cuando no tenga nada que ver con lo que hemos dicho antes. Si no ceden competencias constitucionales, si no se ceden competencias o si no afectan a carácter político, si no tienen carácter político ni militar, ni a la integridad del Estado, ni a los derechos y deberes fundamentales, ni a lo que es la hacienda pública, ni modifican ninguna ley, pues si no tocan esos temas, simplemente hay que comunicarlo. Ahí solo se informa al Congreso y al Senado. Uy, que me varió esto. Se informa y es suficiente. Se acabó, ahí ni más. Eso es lo único que nos hablan los tratados internacionales. Están con sus leyes, o sea, están con sus artículos 93 al 97. No, 93, 94, 95, 96 son los 4. En 97 ya nos metemos en el Gobierno, ¿vale? Son los 4 últimos artículos del capítulo 3, pero lo que te dicen un poco más es eso. Otra cosa que nos dicen también es que no pueden, y eso ya lo hemos tenido. Nosotros ya hemos tenido nuestra experiencia ahí. Los tratados no se pueden celebrar cuando son contrarios a la Constitución, claro está. ¿Cómo vamos a celebrar un tratado internacional que está en conflicto con nuestra Constitución? Si se supone que una vez que lo aprobemos, va a estar por encima. Va a estar por encima. Estamos sometidos a él con nuestra Constitución y todo. Entonces, no puede crear conflicto, no puede ser contrario. Pues si no puede ser contrario, ¿qué pasa? No quiere decir que no se vaya a celebrar, sino que para celebrar ese tratado hay que modificar previamente la Constitución. Y eso lo hemos hecho ya, lo hemos hecho 2 veces. Para celebrar el Tratado de Maastricht, ¿vale? Cuando modificamos el artículo 13.2, se modificó la Constitución para poder celebrar ese tratado. Y también modificamos la Constitución, para celebrar modificamos también el 135. Ese no nos va a afectar mucho porque es económico, es del capítulo 8, es del título 8, del título 7, que es de economía, y ese no nos va a afectar. Pero también modificamos la Constitución porque tampoco podíamos celebrar tratado. Entonces ya hemos modificado la Constitución en 2 veces. Si no la modificamos, pues no se puede celebrar, no puede ser contrario a la Constitución. Ahora, una cosita que lo tenemos que saber de cajón y no está aquí puesto. ¿Quién va a hacer competencia? ¿Quién va a decir si es contrario a la Constitución o no un tratado? ¿Quién es el competente para decirlo? ¿Qué tribunal? El Tribunal Constitucional. Muy bien, Cristina, claro. Todo lo que tenga que ver con la Constitución, saber si es constitucional o no, va a ser el Tribunal Constitucional. El que diga si es contrario o no. Y ahora, sus disposiciones modificadas, derogadas o suspendidas según tratado normativo internacional. Procedimiento, no sé ni por qué he puesto ese párrafo. Sus disposiciones modificadas, derogadas, suspendidas. Que si un tratado es un tratado internacional, por lo que son las disposiciones, las modificaciones, si es derogado o no, eso va a ser, según nos diga, si tenemos que modificar
una disposición que proviene de un tratado que se ha celebrado previamente, de un tratado internacional, ¿cómo se va a hacer? Pues según nos diga la propia disposición. Si no dice nada, tenemos que acudir a lo que es el derecho internacional, a lo que es la normativa internacional que haya en ese tema. No vamos a recurrir a la nuestra interna, porque estamos hablando de tratados internacionales. Y ahora el procedimiento para denunciar o modificar los tratados, pues igual que se celebra. Indudablemente, si nosotros vamos a modificar, digo porque las preguntas de exámenes después van a pillarnos. Si para celebrar un tratado internacional, por ejemplo, del primer grupo, ¿vale? Cuando se trate de ceder competencias constitucionales, imaginarse que hemos celebrado un tratado donde se han cedido competencias constitucionales. Y para celebrar ese tratado hemos necesitado una ley orgánica. Vale. Pues si ahora ese tratado lo vamos a simplemente a modificar o vamos a acabar con él, no queremos ya ese tratado. Pues si lo vamos a modificar, el requisito va a ser el mismo. Vamos a necesitar también una ley orgánica. Entonces quiere decir que para modificarlo lo mismo que para celebrarlo. Porque digo que en el examen os pueden preguntar, para modificar un tratado internacional mediante el cual se han cedido competencias constitucionales, ¿es necesario? Vale, pues para modificarlo lo mismo que para celebrarlo. Y bueno, y aquí sí que terminamos, ¿vale? Aquí terminamos del todo. Ahora ya, yo lo que os diría que os metierais a hacer del lleno lo que son los test que tenemos en la página web. Todos los que están ahí, del punto 1 al punto 10, son 10 temas. Yo os voy a poner las soluciones para que no tengáis que estar pidiéndomelas, porque sí que es cierto que puse solo los test con la intención de que no mirarais las soluciones, pero es una tontería. Lo podíais hacer vosotros y corregirlo. Y en las páginas que hemos dicho, de las páginas o el Oposapien, vamos a pasarlo también otra vez de nuevo por el grupo, para que lo tengáis. Si tenéis alguno más que se pueda hacer los test por el móvil, pues lo pasáis, ¿vale? Y por ahí vamos haciéndolo y vais sabiendo la respuesta del tirón. Pero ya con el tema 3 estáis para hacer test, y cuanto más test hagáis, mejor. ¿Alguna cosita? María José, perdona, en la última línea de esa diapositiva que estás presentando, el procedimiento dice, ¿para denunciar o renunciar? ¿Cuál es la palabra? Renunciar. Ah, ok, vale. Aquí es que hemos puesto renunciar o modificar. Porque lo que vamos es a... Bueno, lo quería poner con minúscula. Y no me salía antes la palabra y estaba aquí. Lo que vamos es a... Ya no queremos ese tratado. Vamos a salirnos de él. Pues si te has metido con una ley orgánica, te vas a salir con una ley orgánica. Y si has celebrado el tratado por un... ¿Vale? Pues igual. Vale. Lo que es denunciarlo y demás, si es dentro de nuestra... No es la palabra denunciar, pero vamos, si creemos que es contrario a la Constitución por algún motivo o que no va... Eso es Tribunal Constitucional. Lo planteamos y lo vamos a ver también cuando veamos el Tribunal Constitucional, sus competencias, como también los tratados internacionales, es una competencia del Tribunal Constitucional. Los conflictos. Bueno, pues listo. ¿Alguna cosa, alguna pregunta más? No, por ahora no. Por ahora no. Vale. Pues perfecto. No. Mañana hemos cambiado porque Noelia me ha pedido que le cambie la clase, que tenía otra cosa, ¿vale? Entonces mañana vamos a tener que ver otra vez... Vamos a tener una pesadilla otra vez, ¿no? Otra vez psicotécnico. Digo porque si teníais la idea de repasar con Noelia, que empezó ella a repasar lo que era el tema 10, ¿no? Pues se repasará la semana siguiente. Empezó ella ya con el tema 10. Pues ya eso para la siguiente. Porque lo hemos cambiado. Vamos. Que es este miércoles. Pues nada, ya os voy avisando a ver cómo va. Porque el lunes que viene se suponía que íbamos a empezar el Excel. Pero como es puente, pues viene mal porque resulta que viene mal, que es puente. El martes, de todas formas, quizás yo sí pueda darlo. A lo mejor aprovechamos ese lunes, ¿vale? Para yo dar la parte de Constitución, ya que el martes es fiesta. Y lo empezaríamos. Pero quizás el lunes no, pero a ver si hacemos como un cambio para el viernes. Tengo que modificar lo que es la estructura de la planificación. Porque meter el viernes otra vez el tema 6 es como que estamos llevando muchos temas fuertes abiertos. Y creo que es preferible que sea la informática. Aunque cueste el trabajito de no verlo en presencia, pero por lo menos la informática creo que no es tanto de estudiar. Llevamos estos temas y dejamos el otro también para un poquito más adelante. Entonces a lo mejor el viernes vamos viendo sobre la marcha. Si el viernes metemos Excel y el lunes paso a hacer lo de la Constitución. Se quedará Marta y lo vamos viendo. Vale.
Bueno, pues nada, he intentado grabar y creo que se me ha ido el garete porque no he grabado nada.